Vamos a hablar sobre la unidad 3, Antropología de la Educación, método positivo. Partimos del objeto de la antropología de la educación, que va a ser el ser humano educable, es educandus, siendo educado. De lo que deriva preguntarse qué es y cuál es el sentido de la educación. La antropología de la educación es una disciplina que da respuesta a unos problemas específicos, de lo que derivan de la consideración del hombre como ser educado, mediante una metodología peculiar, sintetizando los saberes sobre el hombre proporcionados por las ciencias empíricas, humanas y filosóficas. La finalidad de la antropología de la educación es facilitar a los profesionales de la educación un conocimiento de la realidad humana que orienta su tarea. ¿Cuáles son los métodos de la antropología de la educación? Primero está el método positivo empírico. Sostiene que la verdadera fuente del saber son los hechos, la experiencia, la observación detallada, continua, objetiva, predictiva y causal de esos fenómenos experienciales mediante la aplicación de los pasos del método científico. El creador del método positivo fue Augusto Comte, 1798-1857, surge en Francia a inicios del siglo XIX. El método positivo considera una antropología científica de la educación. Tiene distintas ramas. Está la antropología de la educación centrada en lo cultural, antropología de la educación centrada en lo social, antropología empírica pedagógica. Continuando con el método positivo, la antropología positiva de la educación se va a localizar geográfica y culturalmente en el ámbito anglosajón. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, predomina el enfoque de una antropología positiva y sobre todo sociocultural de la educación. La antropología de la educación con un método empírico se centra en la temática de la cultura. Un segundo método de la antropología de la educación viene a ser el método filosófico. Es el que han utilizado los filósofos para buscar una explicación de determinados aspectos humanos, ya que esperaban encontrar la verdad mediante una indagación racional y constante de temas como la moral, la mente, el conocimiento, entre muchos otros de la vida. La antropología de la educación, con un método filosófico, se centra en la educabilidad. Se da en el contexto germánico, con la fenomenología y los planteamientos del existencialismo. Se da un fuerte empuje a lo que se puede considerar una antropología filosófica de la educación. La pregunta gira en torno a la esencia del ser humano educable y a la esencia de la educación. ¿Qué temas va a tratar la antropología filosófica en torno a la educación? Entre los planteamientos educativos tenemos el dualismo, la unidad del ser humano, la trascendencia, la libertad, la relación del ser humano con el resto de los seres inertes y vivos, la espaciabilidad y la temporalidad, la espiritualidad y sus consecuencias en el comportamiento humano, la perfectibilidad y educabilidad, desarrollo humano y la maduración, los procesos de humanización y hominización, la cultura y el sentido de la vida y la muerte. Y finalizamos con estas palabras o frases de Herbert Spencer. Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas y no para ser gobernadas por otros.